sailburu ordeari bebai. Bueno, agerraldi hau eskatu dugu Gasteizko mendilerroari buruz hitz egiteko. Mendilerro horretan, gune horretan, baliabide natural eta kultural nabarmenak daude, eta horrezegatik 2010ean eremu hori, eskualde hori babesteko erabaki zuen Eusko Jaurlaritzak, eta ez bakarrik babestea, baizik eta baliabide naturalak kudeak eta antolatzea ere erabaki zuten. Agindu bat argitaratu zuten, eta horren ondorioz alegazio pilo bat aurkeztu ziren, eta alegazio horiek ikertzeko prozesuan ez dakigu nola, baina baliabide naturalak antolatze plana geldituta geratu zen. Lauzpabost urte darama horrela geldituta, eta kezka sortu da geldiketa hori. Como decía, en los Montes de Vitoria, en el espacio natural de los Montes de Vitoria, se aprecian unos valores ambientales, culturales, históricos y patrimoniales muy relevantes, y precisamente por eso el Gobierno vasco en 2010 inició los trámites para garantizar la preservación de esos valores, por un lado protegiendo los espacios más frágiles y por otro lado ordenando las actividades humanas en el resto de ese territorio. Para garantizar la preservación de este espacio, las herramientas de gestión oscilan entre las que llevan a proteger las partes más frágiles y las que llevan a ordenar el resto del espacio. Entre las que llevan a ordenar está el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, cuya tramitación se inició en 2010 con una propuesta inicial, con unas alegaciones que deberían haber llevado a una aprobación final de ese PORN. Sin embargo, esto no ha sucedido y el PORN quedó paralizado, incumpliéndose de esa manera el doble objetivo de, por un lado, preservar los espacios más frágiles y, por otro lado, compatibilizar la preservación de esos espacios más frágiles con los usos tradicionales que se llevaban a cabo en este territorio. La necesidad de que ambas herramientas se den a la vez nos lleva a esta interpelación, porque es cierto que las partes más frágiles quedaron digamos, a resguardo con la declaración de zona CEC a través de un decreto en 2015, pero entendemos que no debería de ser ese el único objeto de la protección de los espacios, sino también el de compatibilizar y el garantizar que los usos tradicionales y los nuevos usos sean compatibles con la protección de ese espacio. Entendemos que, por lo tanto, que ambas herramientas son necesarias, que se necesita la declaración de zona C, que ya existe, y también la aprobación definitiva del PORN. Y que se debe además hacer esto vinculantes ambas herramientas con un proceso que nos lleve a un consenso político, social y ciudadano, a un consenso que incluya la participación, el espíritu constructivo por parte de todas las partes y el entender qué es lo que no está funcionando para que, digamos, este proceso haya quedado paralizado en este espacio y no en otros muchos de Euskadi, como ha sucedido. Entendemos, por lo tanto, que es necesario un impulso político por parte de este nuevo gobierno vasco, un impulso político que tienen además garantizado por parte de todas las instituciones, porque existen mociones del Ayuntamiento, en 2015 la última, existen mociones de las Juntas Generales, 2014 la última, y existen proposiciones y propuestas y mociones aprobadas en este Parlamento Vasco en junio de 2010, en marzo de 2015 y en junio de 2016. Es decir, entendemos que tienen ustedes el consenso político suficiente como para llevar a cabo este proceso, o deberían de tenerlo, y lo que nos gustaría saber con esta comparecencia es ¿qué previsión tiene el Gobierno a día de hoy en cuanto a plazos de aprobación de ese PORN y en cuanto a compromisos, a las actuaciones que debe llevar a cabo para que esa aprobación definitiva sea una realidad? De momento, nada más. Eskerrik asko Becerra jauna, erantzuteko txanda, sailburu orde anderea, zurea da hitza. Mila esker, arratsalde on denoi. Señor presidente, señor secretario, señoras y señores parlamentarios, efectivamente, como ha dicho el señor Becerra, se me solicita mi comparecencia para dar cuenta del estado de tramitación del PORN y voy a tratar de
realizar una exposición de nuestro diagnóstico y me vais a permitir que la ilustre gráficamente porque creo que es muy ilustrativo las conclusiones y cómo hemos llegado a las conclusiones en nuestro departamento y nuestra postura al respecto. Y lo hago desde la responsabilidad de enfrentarme a un tema muy controvertido y que además ha ido sufriendo diferentes vaivenes a lo largo del tiempo. Por ello, si me lo permiten, me gustaría comenzar realizando un pequeño repaso muy breve al proceso que ha seguido la tramitación del POR para que todos y todas podamos visualizar las diferentes posturas que se han ido tomando, como digo, yo creo que bastante variables a lo largo del tiempo, y lo quiero hacer de una manera bastante rápida y bastante breve, porque la realidad es que este proceso se inicia en el año 2009 a iniciativa de la Diputación Foral de Álava, quien traslada la propuesta de limitación para la declaración de parque natural tras el acuerdo que se adoptó en el Consejo de Diputados alavés del 29 de diciembre del 2009. Bien es cierto que ese momento eran momentos en los que se hablaba de líneas eléctricas, de parques eólicos, posteriormente se ha hablado del famoso fracking, como las principales amenazas para ese entorno natural. Y yo creo que en este punto, algo sobre lo que me gustaría volver posteriormente, me gustaría traer a colación aquí cuáles son las finalidades de un parque natural antes de continuar con la exposición, porque yo creo que en algunos momentos se han ido mezclando diferentes objetivos al realizarlo. Y de acuerdo con la Ley de Conservación de la Naturaleza, cuando hablamos de parque natural, las finalidades que debe perseguir la declaración de parque son la utilización ordenada de los recursos naturales por la población, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora, la preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies de fauna y flora que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética, y el mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural. Como decía, la delimitación fue planteada por la Diputación Foral de Álava en el año 2009, que ya ha pasado tiempo, y además esta delimitación se hizo teniendo en cuenta las infraestructuras que en ese momento había, al este con la carretera A132, al sur con el ámbito de Berrozi, el límite del Parque Natural de Izqui y el Condado de Tremillo, al oeste con la carretera N1 y al norte con la carretera N102, la ciudad de Vitoria-Gasteiz, tramos de las carreteras A2130 a A4119, la vía verde de Estíbalez y la carretera A132. Y este es el ámbito sobre el que inicialmente se basó esa propuesta, donde me gustaría destacar que prácticamente la gran mayoría, y este es un gráfico de los montes de utilidad pública, la Diputación incluyó áreas cubiertas por bosques de los montes de Vitoria, que generalmente son las que corresponden a las zonas de mayor pendiente y más elevadas, con espacios arbolados de especies autóctonas, hayedos, rovedales, quejigales, encinares y todos ellos montes de utilidad pública. Pero también se incluyeron pastizales y espacios agrícolas colindantes que corresponden a las zonas cultivadas de suave pendiente, situadas en su mayor parte al norte de los montes de Vitoria y en cuyo espacio se localizan los pequeños pueblos y núcleos rurales habitados. Y en ellas se localizan también espacios pequeños de bosque islas y de bosque de galería que se asocia a los numerosos cursos de agua que atraviesa el ámbito. Y sobre esto es a partir de lo que se ha ido trabajando, con una delimitación muy extensa y con una delimitación que comprendía, como decía, áreas cubiertas de bosque, pero también áreas pastizales. Estamos hablando de un ámbito en el cual tenemos 7 municipios englobados: Vitoria, Alegría, Raya, Maeztu, Bernedo, El Burgo, Iruraiz Gauna e Iruña de Oca, así como 33 entidades locales menores pertenecientes a estos municipios, lo cual ya nos está tejiendo un mapa tanto desde el punto de vista de la naturaleza como desde el punto de vista social de las personas que se ubican en esa zona, bastante interesante y bastante singular. La tramitación, como ya ha mencionado el señor Becerra, comienza en el año 2010 con la orden de inicio del procedimiento. Se elabora un documento técnico y se prolongan estas labores técnicas desde el año 2010 al 2012. Y nos plantamos en el año 2012, donde tras los informes previos de ordenación del territorio, mesas interinstitucionales que se realizaron, los informes de Natursancha, llegamos a que en el mes de julio se aprueba la orden de aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Ya han transcurrido 3 años desde que dio comienzo a la solicitud de la Diputación Foral de Álava.
Posteriormente se realizó una valoración de las solicitudes de exclusión, que brevemente me gustaría exponerlas, y se cambió la legislatura para pasar al año 2014, en el cual se reactivan las reuniones con los interesados, se presenta el estado de situación ante Natursancha y se llega a proponer una propuesta de desistimiento del Parque Natural y priorización de la CEC. Y de entonces hasta hoy que estamos en el Parlamento. La situación, nosotros cuando entramos en el Gobierno y se nos hizo una pregunta por parte del señor Becerra, nuestra contestación fue muy clara. Estábamos en el mes de febrero y dijimos tenemos que examinar el expediente y tenemos que evaluar realmente cuál es la situación, porque en el tránsito de este tiempo pues han pasado muchas cosas. Y es cierto, y no me voy a detener a destacarlo, de que efectivamente tenemos mociones en el año 2010 de Juntas de Álava, mociones en el año 2014, moción en el año 2015, proposiciones no de ley del Parlamento del año 2010, del 2015 y la última del 2016. Y todas ellas nos están instando, yo creo que a todos, a que se continúe con el procedimiento y sigamos adelante con la tramitación de Parque Natural. Yo, después de esta pequeña introducción, la primera conclusión que quiero trasladar a esta comisión es que desde el Departamento es voluntad de este Departamento cumplir el mandato parlamentario y a partir de ahí trabajar para ver a dónde nos lleva la finalización de este proceso. Porque lo siguiente que me gustaría destacar es el diagnóstico que nosotros hemos hecho desde el punto de vista del medio ambiente. Y vemos cómo de las características del POR que se estaba tramitando, hablamos que la delimitación que planteaba el POR abarcaba una extensión de 13.631,94 hectáreas, de las cuales 12.276 estaban propuestas como parque natural y 1.355 se habían planteado como zona periférica de protección. Y ahí, como ya se ha destacado, también en este ámbito se encuentra la ley que posteriormente fue CEC Montes Altos de Vitoria, que abarca únicamente 1.852 hectáreas en la franja más alargada del sector suroriental del municipio de Vitoria-Gasteiz. Además, esta delimitación, a priori, lindaría por el sureste con el Parque Natural de Izqui, y es también, a mí me gustaría destacar que la propiedad pública alcanza el 45,2% del espacio, siendo prácticamente inexistente en la zona periférica. Como ya hemos mencionado, comprende 7 municipios y 33 entidades locales y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz representa el 67% de la delimitación planteada en el POR originalmente. Creo que también es importante destacar a qué nos lleva, porque creo que gráficamente se ven muy bien los diferentes mapas del parque o de la propuesta de parque, donde se realizó una zonificación en donde a mí me gustaría destacar que son las zonas rosas y las zonas verdes, lo que son las zonas de reserva, las zonas de conservación activa y de protección de los recursos, frente al resto de las zonas que son de progresión ecológica, se llamaron así, y zonas de potenciación agropecuaria y forestal. ¿Dónde han estado las dificultades del proceso? Porque realmente las ha habido y cuando se ha hecho el procedimiento de participación pública, el proceso se encontró con 62 alegaciones presentadas por todo tipo de instituciones. Si vemos las que están de color naranja o naranja más oscuro, están planteando exclusiones, están planteando la mayoría de ellas exclusiones, pero también están planteando alegaciones en torno a los textos y alegaciones respecto a los límites. Esas 62 alegaciones las podemos dividir en dos grupos. No hace falta detenerse mucho en el detalle de ellas, porque el primero lo confieren todas aquellas que rechazan la aprobación del parque natural por las entidades públicas, propietarios afectados y otros interesados. Finalmente son los representantes de juntas administrativas, propietarios de terrenos incluidos en el ámbito, así como la mayoría de los particulares, los que han formulado alegaciones que se han mostrado contrarias a la oportunidad del POR y solicitan la exclusión de sus terrenos en dicho ámbito. No es nada extraño cuando se está tramitando un parque natural. Este tipo de situaciones se han producido prácticamente en todas las tramitaciones de todos los parques. Pero sí es cierto que en este parque especialmente, por la propia configuración que hemos hablado de los límites, pues es muchísimo más llamativo. El segundo grupo de alegaciones se refieren a cuestiones técnicas relativas a los documentos que se habían planteado.
y solamente son aquellas alegaciones que provienen del propio Gobierno vasco, de la Diputación de Álava, del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria, de la Agencia Vasca del Agua, del Instituto Alavés de la Naturaleza y de Ecologistas Marchan, que hacen precisamente referencia a mejoras de los textos, a sugerencias técnicas que pudieran mejorar. Pero si vemos en el mapa aquellos propietarios de terrenos y cómo se pinta la posición contraria, pues vemos que efectivamente el mapa, desde el punto de vista social, es preocupante. Bien, no me extenderé mucho más, pero sí simplemente dejar claro que es verdad que en paralelo a esta tramitación se estaba produciendo la tramitación de la Red Natura de las TEC de toda Euskadi, y desde el Departamento se priorizó, lógicamente, el poder hacer el cumplimiento de la Directiva Europea, que además marcaba unos plazos y que además estaba llevando a una cierta riesgo de incumplimiento, que no se ha producido porque se han aprobado en plazo todas las TEC y todas ellas están dotadas de sus herramientas de gestión. La CEC de Montes Altos de Vitoria, pues desde la propuesta del año 2003 hasta la propuesta del 2005, pues estuvo trabajando y, lógicamente, se quedó en segundo lugar lo que sería la tramitación del parque. No he dicho nada nuevo de lo que ya creo que todos sabemos. Bien, nuestro análisis, por comenzar con él, es que, y vamos a empezar por el final, nosotros no encontramos razones para desistir de continuar con el plan de ordenación de recursos naturales, porque aquello que se planteó en su origen vemos que sigue estando encima de la mesa. Y vemos gráficamente las valoraciones que se hicieron en su propuesta de la valoración de la flora, la valoración de la vegetación, la valoración de la fauna. Realmente, aquellas partes que forman parte de la CEC podrían perfectamente formar parte del parque o al revés. Y me voy a explicar. También a mí me gustaría, y en este gráfico destacar, es el punto de vista de que en el entorno tenemos enclaves protegidos, que ya los hemos mencionado, y sin embargo en este área solamente sería la zona de CEC lo que se quedaría protegido, y correría riesgo de quedar desprotegido la zona anexa, que, como hemos visto a lo largo de todas las valoraciones ambientales que se realizaron, pues a priori y sobre razones técnicas podrían ser considerados objeto de protección. Desde el punto de vista de planeamiento urbanístico, que en su momento también vimos y hemos examinado, pues que realmente, pues efectivamente, dentro del planeamiento urbanístico existen herramientas que protegen esta zona, pero también es cierto que protegen esa zona, protegerían el CEC y protegerían, al principio, cualquier otro planteamiento que pudiéramos realizar. Con lo cual, en el diagnóstico que hemos realizado desde el Departamento, creemos que el área de los Montes de Vitoria presentan un potencial natural con muy buen estado de conservación, con lo que se cumple con los criterios recogidos en el artículo 10 de la Ley de Conservación de la Naturaleza para poder ser incluido en la red de espacios naturales protegidos del País Vasco. Lo que sí consideramos, a la vista de las valoraciones que hemos expuesto en primer lugar, es que se debe de producir una reformulación de la delimitación tal y como se produjo en su momento, y aquello que debería pasar a formar parte de parque natural y aquello que sería susceptible de formar parte de zona de periférica de protección. Porque quizás sería hasta replanteable que las zonas aquellas de cultivo, de zonas bajas, anexas a las zonas altas de los montes, tuviera sentido de que formaran parte de una protección como la que requiere un plan de este calibre. También entendemos que sobre esa base y tras una delimitación debiera procederse a una nueva zonificación del espacio a proteger. Pero sí que, y a mí me gustaría dejar una cosa encima de la mesa, porque yo creo que debiéramos de verlas con un poquito de tranquilidad, es cuál es la mejor figura de protección. Porque bien es cierto que la tramitación de un POR no delimita cuál tiene que ser la figura de protección final del mismo, sino lo que va es a buscar una protección del espacio natural, y podemos tener la alternativa de parque natural y podemos tener la alternativa de CEC, tal y como están recogidas ambas en la Ley de Conservación de la Naturaleza. Y algunas cosas, cuando evaluamos dónde están las ventajas y los inconvenientes y qué nos aporta la figura de parque natural y qué nos aporta la figura de Natura 2000, tenemos que también tener una visión no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. O sea, Europa ha apostado por la red Natura 2000, Europa ha apostado por este tipo de herramientas que nos llevan
que nos llevan a que en un medio plazo las herramientas de financiación que nos puedan venir de Europa van a ir dirigidas a Red Natura 2000 y aquello que no esté ahí no va a poder acceder a eso. Eso es un detalle que no debemos de olvidarnos porque tenemos deberes encima de la mesa en cuanto a lo que sería la financiación y la potenciación de los espacios naturales actuales. Nosotros pensamos que la protección ambiental que nos aportan ambas figuras son positivas y que bien sea el POR u otro instrumento y el rango normativo de aprobación que demos, no debemos de perder el objetivo de lo que estamos buscando. Por lo tanto, entendemos que tanto desde el punto de vista de delimitación, desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista de qué nos aporta el seguimiento y la evaluación y qué perspectivas de futuro tiene, debiéramos de, en este proceso, ser bastante cautos entre si vamos, o sea, apostamos por un parque natural, que nosotros ha sido y es y siempre ha sido una de nuestras apuestas, o si finalmente lo más positivo para la protección que estamos buscando pueda ser una CEC ajustada a los valores que tiene que tener, que pensamos que la CEC actual se nos ha quedado un poquito corta. Por ir terminando, nosotros como conclusiones y como propuesta planteamos este proceso. En primer lugar, nosotros ya hemos dicho que vamos desde el Departamento a hacer un cumplimiento del mandato parlamentario y porque vemos que no existen razones ambientales para desistir del procedimiento. Además, entendemos que mientras estemos realizando este proceso, pues se sigue manteniendo la protección cautelar del espacio, que ahora mismo tiene, pero sí que desde el punto de vista práctico hablamos de una redelimitación con criterios ambientales de la propuesta de parque natural y una reformulación del POR según esta nueva delimitación. Hablamos de crear una comisión interinstitucional, porque no nos podemos olvidar de que en la gestión de los espacios naturales en Euskadi queda en manos de las diputaciones y, por lo tanto, debemos de intentar buscar el máximo consenso para que no solamente vayamos a hacer una propuesta de plan de ordenación de recursos naturales, sino que la posterior gestión pues sea convenientemente realizada. Y además, lógicamente, como consecuencia de esto, hablamos de iniciar un nuevo proceso de participación de información pública en la búsqueda del mayor consenso social. Porque además así está establecido, o sea, cuando llegamos en este proceso y se ha producido una serie de alegaciones, lo que nos fija el proceso de aprobación del POR es que, dado que esas modificaciones puedan ser sustanciales, como nosotros planteamos, volvamos a someter a aprobación y hablamos un nuevo trámite de información pública con los mismos requisitos que el anterior. Y, como he dicho, debemos de buscar la figura de protección más adecuada al objeto que estamos buscando y desde el compromiso que realizamos en el Departamento de finalizar este proceso en un plazo ajustado y que no nos debatamos otra vez en prolongarlo un número eterno de años y sin ver el resultado del mismo. Y esta es la propuesta y el diagnóstico que hemos realizado desde el Departamento y que queríamos trasladaros hoy aquí. Y muchas gracias.